Palabra. Ahora sí. Bueno, hola a todos y bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy, usabilidad organizacional, el ingrediente secreto. Somos Laura y Susana de la Cocina de Estrategias y hoy estamos aquí con Adrián y Angélica, unos invitados muy especiales que nos van a compartir sus perspectivas acerca de este tema. Angélica, te doy la palabra. Hola a todas las personas que van a ver este contenido. Mi nombre es Angélica Flechas. Soy la orgullosa fundadora de una compañía que se llama Aptica, que se dedica a diseñar servicios. Y llevamos ya 11 años en este mundo, trabajando en Colombia, en México, en Perú, en Chile, ayudándole a las empresas a conectar con las necesidades de sus clientes por medio de la intervención de sus servicios. Qué bien. Súper, perfecto. Y pues también damos la bienvenida a Adrián para que te presentes y nos cuentes qué haces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Solca. Yo soy director de experiencia de usuario en una consultora que se llama IPAM. Estoy a cargo de un equipo de diseñadores latinoamericanos y, personalmente yo justamente me he dedicado mucho al tema de educación y evangelización de temas de diseño, entonces me pueden buscar en todas las redes como Adrián Solca y seguramente podrán ver algo de mi contenido hablando de diseño, usabilidad y toda la parte que tenga que ver con esto que hacemos, ¿no? Pues Bueno, pues muchas nos gracias. encanta que estén aquí, bienvenidísimos. La verdad creemos que van a ser como un super match, porque ustedes tienen como muchas cosas en común, pero también tienen muchas diferencias en la manera en la que hacen las cosas. Entonces, justo queremos hablar de eso hoy en este conversatorio. Empezamos con la pregunta más fácil y al mismo tiempo la más difícil, que es para ustedes, ¿qué es la usabilidad? ¿Voy? Bueno, pues la usabilidad es la capacidad que podemos generar dentro de los servicios o los productos para que alguien realmente pueda acceder a ellos. Entonces, tomamos decisiones de diseño desde cualquier componente de ese producto o de ese servicio con el fin de facilitar el acceso a esa experiencia. Componentes de usabilidad pueden estar asociadas a contenido, pueden estar asociadas a orden, en qué orden hago las cosas, pueden estar asociadas a roles. Entonces, si estoy hablando, por ejemplo, de un servicio, ayer, por ejemplo, tuve un episodio de no usabilidad con una aerolínea donde me mandaban a un canal y me volvían al otro y por ahí tampoco era. Y al final, el objetivo mío era comprar un tiquete y pregúntenme qué tanto pude comprar el tiquete. Pues no pude usar el servicio de comprar el tiquete porque al final ningún punto de contacto de la experiencia se articuló para que eso pasara. Entonces, al final es como el objetivo que queremos lograr, que el producto y o el servicio se pueda usar. Y tenemos que diseñar todos los elementos de esta experiencia para poder garantizar que eso pase. Además, la usabilidad es subjetiva. Hay personas que necesitan un camino de usabilidad, otras personas necesitan otro. Entonces, en ese sentido, también toca entender quién lo va a usar según su contexto, su situación, su conocimiento, su trayectoria, su nivel de alfabetización en ese servicio en particular, y a partir de eso se toman decisiones de diseño. Qué bien, muchas gracias. Adrián, cuéntanos. Bueno, a mí usabilidad es un concepto que me gusta mucho porque diseño siempre es un territorio bastante subjetivo. O sea, finalmente hay pocas definiciones e incluso desde la misma definición de qué es diseñador de experiencia de usuario, es algo que hago mucho en clases, como preguntar qué entendemos por UX o qué entendemos por diseño y cada quien tiene una definición diferente, ¿no? Usabilidad es un concepto que me gusta porque es algo que está claramente definido. O sea, es un estándar que nos dice qué tan eficiente, qué tan eficaz y qué tan satisfactoria es la interacción con algún sistema, con algún dispositivo, construyendo un poco sobre lo que dice Angélica, ¿no? Es algo que tiene que ver con una propiedad que tienen los objetos sobre su facilidad de uso, haciendo un gran énfasis en que el concepto de qué tan fácil de hacer es algo que es muy subjetivo para la persona. O sea, lo que puede ser fácil, por ejemplo, para alguien que está muy familiarizado con sistemas informáticos y con plataformas digitales y es muy eficiente en cuestión de que es muy fácil, pero a lo mejor técnicamente puede ser un poco más sofisticado. Por ejemplo, un programador utilizando líneas de comando, ¿no? O sea, para un programador puede ser muy sencillo utilizar líneas de comando para hacer algo que puede ser muy rápido para él, pero pues alguien que no conoce los lenguajes de programación puede ser como, esto es imposible, no lo puedo
utilizar, tengo que hacer, o sea, prefiero hacer clics en varios menús como para poder hacer uso de esa experiencia. Entonces, aquí lo importante es entender que si bien usabilidad habla acerca de qué tan eficiente es el uso, o sea, qué tanto tiempo me toma, qué tan difícil es hacer algo, sí tenemos que hablar acerca de que la propiedad de lo que es difícil para mí puede ser difícil para otras personas, y ahí es donde entra la importancia del concepto de user experience, en donde entender qué es lo que es usable para la persona que está haciendo uso del sistema, ¿no? Sí, justo a nosotros nos gustó mucho este concepto. O sea, lo hemos trabajado todo el mes en lo que les comentábamos antes, en la campaña del nuevo diseño, porque para nosotros el lenguaje también es usable o no usable. O sea, al final, todos los conceptos que nosotros categorizamos como diseño son difíciles de usar para personas que de pronto no están tan familiarizados con estos tecnicismos, o también para personas incluso que de pronto no saben tanto inglés, que a nosotros en especial nos parece como uno de los énfasis que hacemos en la cocina de todo el mundo debería poder entender estos conceptos, todo el mundo debería poder usarlos, o sea, no debe ser una barrera el lenguaje siquiera. Y más allá de lo que dices tú, Angélica, me parece súper relevante de, oye, es que yo quería una cosa y ni siquiera pude acceder a eso. O sea, a nivel de que es como, toma mi dinero, o sea, por favor, toma mi dinero y dame el servicio, pero no, ni siquiera ese nivel básico se logró. Entonces sí es clave que encontremos esas barreras y que las vayamos como un poco destruyendo. Esta es nuestra misión, como creo que diría Adrián, pues un buen diseñador tendría que estar fijándose en eso. ¿Qué otras preguntas tenemos? Cuéntanos. Bueno, pues a mí me gustaría saber cómo integran la usabilidad dentro de las empresas, que entiendo que ambos tienen equipo, además, y dirigen un equipo, y creo que esa pregunta nos resuena hace mucho rato a Laura y a mí de qué significa usabilidad ampliado a, ok, estoy dirigiendo un equipo, estoy en una organización, ¿cómo hago mi organización, entre comillas, más usable? ¿Cierto? Bueno, si quieren puedo arrancar yo. En Dale. Colombia se usa una expresión de que en casa de herrero asador de palo, que para la audiencia latinoamericana, no sé si Adrián también conoce esa expresión, pero quiere decir es que a veces uno es experto en algo hacia afuera, pero hacia adentro como que no lo desarrolla, ¿no? Y voy a hablarles desde la honestidad. Este año para Áptica ha sido durisísimo. O sea, como que en un momento ya me planteé y dije, ¿será que hasta aquí llegamos? ¿Será que este es el fin? O sea, como que, ¿qué vamos a hacer? Por situación país, por situación economía mundial. Y entonces nos enfocamos mucho en la eficiencia de la compañía y hacerla rentable. Y no se nos olvidó, pero de manera proactiva tomamos la decisión de poner como la parte cultural y de relación con el equipo un poquito en un segundo nivel de prioridad. Porque, o si no nos hubiera dado la energía para como resolver todo. Y ahora que ya estamos más tranquilas y más estables, ya empecé otra vez como, bueno, la gente, ¿cómo la cuido? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es la experiencia de las personas que trabajan en Áptica? Es fácil de usar esa experiencia. Y ahorita, por ejemplo, tengo situaciones de este estilo. Tengo una diseñadora que lleva mucho tiempo trabajando en el computador y le empezó a molestar la mano. Entonces, hablé con la abogada, y que también es la cabeza administrativa, y le dije, bueno, esto es un tema de salud laboral, esto es un tema, pues, bueno, aquí hay una cuñita que no dije, es que yo también soy abogada, o sea, yo soy diseñadora y abogada. Entonces, pues, vi como los retos de la situación y fui a la persona que dirige el área legal y administrativa y le dije, tenemos que explicarle a Natalia el paso a paso, que toca ir a la aseguradora, que toca hacer todo el proceso, toca acompañarla. Y hablando con la abogada me decía, sí, le mandé un mail. Bueno, pero ¿qué decía el mail? ¿Y ella tiene claro con quién tiene que hablar? Sí, ella tiene que ir a la EPS, que es la entidad, digamos, que cubre este procedimiento de diagnóstico y demás, y pues tiene que ir a hablar con ellos. Y yo, ¿con ellos con quién? No, pues que ella vaya y pregunte. Y yo, ¿que le pregunte a quién? Entonces, al final es chistoso porque a mí me contratan bancos, restaurantes, aseguradoras, universidades, para diseñar la experiencia de la página, para diseñar la experiencia en el punto de venta, pero yo dije, yo también quiero diseñar la experiencia de Natalia cuando va a la EPS y le pregunta a la persona, oh, ¿qué hago? Porque además es un tema tan importante, o sea, es una diseñadora, de hecho, de UX, entonces como que su mano es muy importante, ¿sí?
La mano es la cabeza prácticamente. Literal, o sea, como su extensión en el mundo. Sí. Y ahorita que cerré reunión con esta persona, con la directora legal y administrativa, fue muy bonito porque ella misma, sin ser diseñadora de profesión, pero trabajando en una empresa de diseño, digamos que ya está muy montada como en nuestros discursos y dijo, bueno, entonces ese es el paso a paso. Primero, me senté con ella, le expliqué esto. Segundo, le mandé un mail. Tercero, entonces aquí también hay un tema jurídico importante. Y es como pedir la autorización de quiénes en Aptica pueden enterarse o quiénes no. ¿Por qué? Porque si yo tengo la autorización, puedo hablar con sus pares y con sus directores y directoras para que sepan cómo manejar esta situación mientras le hacen el diagnóstico, definen las terapias, le dan incapacidad o no le dan incapacidad. Pero si tú ves, es un tema también sistémico y es bonito porque como director o directora de esta persona, yo tampoco tengo las herramientas. Entonces tampoco sé cómo decirle, no trabajes, o yo soy tu mano, o te pongo una persona, pero entonces la eficiencia, la rentabilidad. Entonces aparecen como muchas variables donde toca diseñar la experiencia de Natalia, que es esta persona que les estoy contando, la experiencia de Juan David, que sería el director de ella en un proyecto, y ayudar a que todos como un sistema puedan operar. Entonces, perdón que yo soy muy anecdótica, pero siento que es una forma sencilla de explicar que en algo como tan cotidiano, como que me está pasando esto, voy a pedir el día, hay un montón de implicaciones en la operación de un equipo y eso también se puede diseñar. De hecho, dije, y ahora vamos a operaciones y que operaciones se prepare, porque si la dan incapacidad necesitamos tener ya un reemplazo. Y entonces, ¿qué perfil del reemplazo? Es un perfil muy sofisticado, Natalia. Entonces, es cómo preparo a la compañía para que sufra lo menos posible. Y ahí diseño el uso de la experiencia de trabajar con Aptica, de trabajar para Aptica, de trabajar con alguien que trabaja en Aptica, de conectarse con el sistema de salud, que si uno piensa, el sistema de salud es el que debería diseñar eso muy bien para que Natalia pueda llegar y navegar. Pero pues yo conozco mi sistema, entonces dije, seguramente allá no van a estar las herramientas, entonces desde Aptica, yo que sí puedo controlar. Pero ahora, esto no es el día a día, no lo hacemos todo el tiempo, esto es algo como que me pegó ahorita, y dije, ya resolví la parte financiera y operativa, ahora me quiero ir a la parte humana, ¿cómo no cubrir esto bien cubierto? Es solo un ejemplo de muchas otras cosas que estamos cubriendo, pero pues espero que con esa respuesta haya quedado un poquito claro los retos a los que nos enfrentamos en el mundo del emprendimiento y en el mundo del diseño, cuando hablamos tanto de usabilidad hacia afuera, ¿cómo la traigo hacia adentro? ¿Cómo la traes adentro? Espectacular, espectacular. Y me encanta la anécdota porque creo que es un ejemplo súper claro y algo realmente muy cotidiano que pasa mucho en las empresas. O sea, que alguien esté incapacitado, o sea, eso pasa a diario. Y de hecho, la mayoría de las empresas justamente no piensan qué sucede y cuántas veces escucha uno. De hecho, hace poquito me estaban montando la cocina aquí y... La cocina la cocina de verdad. Ah, sí, eso, la verdad, la cocina de la casa. Y me dejaron 20 días esperando con un pedazo de cocina faltando porque se enfermaron un par de personas y no tenían literalmente cómo cubrir eso. O sea, y me dejan sin cocina. Y entonces, claro, y sigue la cadena, ¿cierto? Si estás sin cocina, pues, o sea, ¿qué consecuencias trae todo eso para mí, ¿cierto? Y cómo se vuelve mi experiencia del día a día sin la cocina. O sea, como que me di cuenta, como que, uy, tanto tiempo paso en la cocina. O sea, de repente ya sabía cuánto tiempo pasaba en la cocina, qué elementos de la cocina usaba y cuáles no, pues, o cuáles usaba, digamos, menos, o cuáles eran más importantes para mí. Me di cuenta, por ejemplo, estaba también sin internet. Bueno, acabo de mudarme, por eso las complicaciones, pero estaba, por ejemplo, también sin internet y cosas tan simples como el temporizador, que yo tengo, lo hago con Alexa, y no tenía temporizador, entonces también estaba totalmente media y me sentía súper handicap solamente porque no tenía todas las herramientas funcionando. Entonces me parece súper chévere, pues como ese tipo de ejemplos que realmente nos transportan así. Esas son las herramientas que podemos diseñar cada día y sin importar sin apariencia lo simple que sea o lo cotidiano que sea, todo lo podemos diseñar, todos somos diseñadores y todos tenemos, digamos, esa capacidad de crear como ese día a día, de hacernos la vida, digamos, un poquito más amena y más sencilla y más divertida, más chévere, y pues gozárnosla toda. Adrián, ¿cómo es en tu empresa? Pues lo interesante de hablar del concepto de usabilidad es que es como una propiedad que tiene que ver como con la capa de interacción de cualquier
cualquier cosa, ¿no? O sea, todos los objetos, todas las ideas, todos los conceptos inherentemente tienen una propiedad de usabilidad. Es un poco lo que mencionaban ahorita, incluso el lenguaje en sí mismo depende de qué tan usable es, ¿no? Entonces, en mi empresa hacemos algo similar a lo que platicó Angélica. Nosotros, cuando yo llegué a la posición de director, lo primero que hicimos fue un mapeo del employee journey. O sea, tal cual, o sea, entender cómo es el proceso de contratación, cómo es el proceso de onboarding, cómo es el proceso de asignación a los diferentes proyectos, cómo clasificamos el nivel y las capacidades de todos los integrantes del equipo. Y hay pain points. O sea, justamente hay cosas que parecen más intuitivas, hay cosas que a lo mejor nosotros no tenemos o el sistema no nos arroja suficiente información para saber si es un problema para la gente, pero pues por eso hay que hablar, ¿no? O sea, me tomaba el tiempo de platicar con la gente, decirle, oye, tú que acabas de hacer el proceso de contratación, ¿qué te pareció? ¿No? Pues me pareció muy largo, no me pareció suficientemente transparente, no entendí muy bien. Entonces, el chiste de pensar en la usabilidad de eso es cómo lo hacemos un poco más intuitivo, cómo lo hacemos un poco más eficiente, ¿no? Porque finalmente las empresas, yo como director, por ejemplo, yo le presto un servicio a mis talentos, yo le presto un servicio a la gente que trabaja con mi equipo y es cómo le hago que ellos puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, mi trabajo es justamente encontrar dónde están esos puntos de fricción con el equipo, cómo hacemos que el ingreso sea más sencillo, cómo hacemos de que la compensación sea más justa, cómo hacemos de que el crecimiento del talento sea más ad hoc a la realidad que todos enfrentamos trabajando en los proyectos. Pero complementando un poquito lo que platicaba Angélica acerca de lo importante que es hacer la experiencia del talento, creo que una parte también muy importante es pensar que diseño de experiencia de usuario no es algo que sea intuitivo para la gente que compra nuestros servicios. O sea, cuando nosotros llegamos con un cliente y les decimos, oye, te ofrezco los servicios de diseño, pues dependemos de qué entiende esa persona por diseño. O sea, y que muchas veces se reduce a este concepto de la parte gráfica, ¿no? Es como, es que no necesito un cartel ahorita, ¿no? O no necesito una comunicación en redes sociales, ¿no? Y es como, no, te ofrezco los servicios de investigación y de análisis, de entender quiénes son tus usuarios y de diseñar un flujo y es como, ¿cómo, no? O sea, ¿qué es realmente lo que me estás ofreciendo? O sea, eres un entrevistador, eres un encuestador, o sea, ¿cuál es el servicio que realmente me estás ofreciendo? Y es a partir de esas discusiones donde te das cuenta lo realmente poco usable, lo poco intuitivo que es decir, somos diseñadores de experiencia de usuario, págame por X número de horas y yo lo que te voy a entregar es un reporte, unos wireframes, unos flujos y ya ahí tú los programas, ¿no? O tú los desarrollas o se los das a tu equipo de ingeniería. Entonces, una parte importante de lo que nosotros hacemos también tiene que ser como esa parte de traducir. O sea, todo el talento que como diseñadores podemos producir, los entregables y los artefactos, ¿cuál es el valor que generan en las organizaciones? O sea, ¿de qué sirve que nos vayamos 3 meses a hacer investigación, a entender las necesidades de los usuarios y cuál es el impacto que eso va a tener, en dónde va un botón, qué tiene que decir un texto y por qué? Eso debería ser algo que las empresas deberían invertir porque va a incrementar sus conversiones o va a incrementar su rentabilidad o va a incrementar su retención. Entonces, ahí creo que hay un componente importante en cómo hacemos que nuestra disciplina, nuestra práctica sea más usable, para que el foco no sean lo que se ve, o sea, el foco no sean las pantallas y los figmas y los sistemas de diseño, sino que el foco sea los resultados que esas pantallas generan, una mayor rentabilidad, una mayor retención, una mayor satisfacción por parte de la gente, una mayor lealtad para la gente y los consumidores de productos. Entonces, algo que nosotros también hacemos mucho, pues tiene que ver con qué es lo que los diseñadores están haciendo, cuál es el valor real que le están aportando a los clientes y cómo comunicamos y formamos relaciones más fuertes con los clientes para continuar prestando ese servicio. Sí, coincido totalmente. Además que una de las cosas que te he escuchado mencionar muchas veces, no solo aquí, sino en otros lados, es al final nuestra disciplina, o sea, como lo que entendemos por diseño, nosotros lo complementamos con muchas otras cosas, por ejemplo, lo que mencionaba Angélica de derecho, lo que mencionaba Susana de negocio. Y en nuestro caso también en términos de educación. Fíjense que muchas veces los sistemas de educación no están diseñados para el usuario que es el que está aprendiendo, por ejemplo. O sea, muchas veces, ¿quién se ha puesto a pensar las clases que le han salido bien desde el punto de vista del estudiante? Es como, pues es que este profesor hizo A, B y C, me explicó con calma, puso estos recursos, o si no entendía tenía estas otras opciones. En cambio, pues la mayoría de las veces es como, no, pues tú pagas, vas a clase, tomas exámenes y ya ahí tomas tu papel. Y al final entró por un lado, salió por el otro. Hoy en día además es como ChatGPT me hizo todas mis tareas. Entonces imagínense ese nivel también como de
entendimiento desde el concepto de, es que el diseño sí está en todas partes, pero nosotros tenemos que hacer esa traducción, como dices tú, de, ok, ¿quién es mi usuario en este caso? Y yo también soy un usuario, todo el tiempo estamos siendo ambos papeles, y la capacidad como de esa mente de principiante de volver a ponerte en los papeles, como en el papel del usuario inicial, del que no sabe nada, del que no entiende los términos, del que no está familiarizado con esos iconos o con esos conceptos. Pues es una de las características más difíciles, en mi opinión, de este trabajo, porque uno se acostumbra y después es como, ok, ¿cómo era cuando yo no sabía esto? No, y si no lo entiendes, o sea, si tú mismo no lo entiendes, o sea, decir es que mi trabajo no es entregar pantallas, mi trabajo no es hacer user personas, eso simplemente son artefactos, o sea, mi trabajo, es como si el carpintero justamente piensa que mi trabajo es hacer sillas, y o sea, sí, eso es lo que entregas, pero últimamente tu trabajo es hacer algo para que la gente se siente, ¿no? O sea, como para aportar algo a un espacio, entonces... es algo muy difícil de enseñarle a la gente que es nueva en la disciplina y decirle, sí, tienes que dominar estos entregables y tienen que ser de muy buena calidad, pero lo que tienes que entender es el servicio que estás proporcionando y la usabilidad en cómo haces accesible ese servicio, no nada más el entregable, sino el servicio que estás proporcionando también es una parte fundamental para tener un modelo de negocio que sea rentable, ¿no? Sí, ¿qué tal o sea, estoy segura que Angélica, todas las pantallas que vio estaban preciosas. En su camino a comprar el tiquete que no logró, las pantallas estaban bien, el texto seguro tenía todo correcto, pero pues la experiencia como tal no lo fue. Y muchas veces yo creo que una de las cosas más fáciles que uno le puede decir a alguien, por ejemplo, un cliente o alguien que se acerca a uno a preguntarle esto del diseño, es como, ¿y tú ya hiciste eso? ¿Tú ya intentaste ponerte en esos zapatos literalmente iniciales como, ok, en esta empresa, por ejemplo, en África hicieron eso, pero no en todas las otras empresas lo hacen, de, ok, ¿y qué tal que yo sea el que tiene que hacer ese procedimiento? ¿Soy capaz de hacerlo? Y muchas veces no, pero porque esa empatía de ponerse en los zapatos literalmente del otro no es siempre intuitiva, o sea, No, no, eso no. sí. O sea, no, de hecho nunca es intuitivo. O sea, perdón que te interrumpa, pero es que justo existe un sesgo que tenemos perfectamente bien documentado que curiosamente se llama la maldición del conocimiento, así, the curse of knowledge. Así decidieron ponerle los investigadores. Porque es imposible, o sea, el problema no es que sea difícil, o sea, el problema es que es imposible tener un mindset de novato cuando tú ya eres experto en un tema. O sea, neurológicamente ya no existe la manera en la que tú puedas retroceder a cómo era cuando yo lo tenía que hacer. Entonces, realmente se vuelve más este ejercicio de lo que se le conoce como empatía racional. O sea, es como decir, estoy haciendo un ejercicio explícito para decir que no es que la persona no entienda este concepto porque sea tonta, porque sea ignorante, porque sea incompetente. O sea, pues, obviamente esta persona no tiene todos estos puntos de información y lo difícil es que llegar a esa racionalidad de decir es imposible que yo sepa lo mismo que esta persona sabe, requiere mucho tiempo. O sea, requiere estar inmerso en esos problemas y requiere estar abierto a esta posibilidad de decir, a ver, voy a callar mi ego y voy a observar qué es lo que esta persona realmente necesita y ver qué es lo que a esa persona le está costando trabajo hacer. Y el problema es que diseño y ego es algo que está ampliamente vinculado. Los diseñadores somos egocentristas porque nuestro trabajo depende de nuestro, no sé cómo decirle, pues es que depende de nuestro ego. Finalmente, cuando plasmamos algo en una pantalla, es nuestro racional y es nuestra creatividad lo que está ahí. Y entonces, en el momento en el que le dices a alguien, a ver, no se trata de ti, se trata de lo que el usuario necesita, el diseñador es como, pero yo tengo mejor gusto que esa persona. ¿Cómo que voy a depender? A esa persona le gustan las cosas horribles. ¿Cómo que va a depender el gusto de otro? Es difícil, o sea, sí es una actividad que intencionalmente es difícil, pero creo que no hacemos lo suficiente para ser sensibles a los diseñadores de lo fundamental que es decir, no se trata que sea usable para ti. Tú no eres el usuario, tú no estás pagando por este servicio, es como es usable para otra persona. Sí, justo la pregunta que seguía era esa, era cómo hacemos las cosas usables, en especial para los que no son diseñadores y desde los que no son diseñadores, porque no sé cuántas veces les ha pasado a ustedes que tratan de explicarle a un jefe, a un cliente, a otra persona que no tenía de diseño. Hola, esta es mi propuesta. Y la mayoría de veces como, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? No entiendo nada de lo que me estás hablando. Y, por ejemplo, nosotros en la cocina de estrategias hablábamos de cómo diseñamos una presentación de PowerPoint, así, lo básico. Cómo diseñamos un informe, cómo diseñamos una reunión.
Y todos esos, los usuarios normalmente no son otros diseñadores. Entonces no sé si querían de pronto contarnos un poquito de eso, de su día a día, ustedes cómo utilizan estos conceptos y estas herramientas de usabilidad para que otros puedan aprovechar el trabajo que hacen. Ahorita tú dijiste una afirmación y es que no todos son diseñadores, pero yo creo que, o sea, si vuelvo como a una palabra, a una frase que usaron en mi facultad de diseño, es que al final diseñar es tomar decisiones. Y yo creo que todos los días todas las personas toman decisiones. Mi mamá, por ejemplo, cuando se va de la casa, le habla a los perros y se despide y les dice que ya va a volver y le da a cada uno una galleta y sabe, yo tengo 2 perros, un Alaskan Malamute y una Golden Retriever. Y Lorenzo, que es el Alaskan, le bota la galleta y Lila se lo come. Y esa es la dinámica que diseñaron, ¿sí? Entonces, mi mamá no estudió diseño, pero ella diseña la forma en la que se despide de los perros. ¿Sí me entienden? Sí. Y yo creo que todo el mundo diseña, lo que pasa es que no diseña de manera consciente, primero, o sea, no es algo como que racionalicen, como estoy haciendo esto por esto, sino simplemente como que lo hacen. Y a veces, pues no tienen en cuenta todas las variables para poder diseñar ese espacio, y ahí ya viene el tema de la profesionalización de la carrera, o sea, no me malinterpreten. Pero al final yo siento que todos tomamos decisiones de diseño, de la experiencia, nuestra interacción con cualquier contexto, y en la medida en que seamos más conscientes del poder de nuestras decisiones, del cómo, el cuándo, el quién, el por qué, el para qué, pues hacemos más usable la experiencia que estamos diseñando para el señor que abre y cierra la puerta de mi edificio cuando sé que ya es tarde y está haciendo frío y entonces yo bajo y le bajo una tacita de té, por ejemplo. Yo tomé la decisión de diseñar esa experiencia con él, ¿sí? Y él también diseña la experiencia conmigo, entonces él no sabe si yo corro rápido o lento, pero siempre que vuelvo de trotar es como, hoy 50 millas, ¿no? O sea, él es mi cheerleader, ¿sí? Y diseña mi experiencia de ingresar al edificio. Entonces, creo que es algo que hacemos todos todo el tiempo, solo que no lo hacemos de manera consciente. Totalmente. Y sobre todo que falta mucho en cuanto al, como al impacto. O sea, yo esa es una palabra que me gusta mucho, que todo el tiempo nosotros estamos creando impacto. Y de hecho uno a veces se da cuenta, por ejemplo, cuando se encuentra con una persona que no veía hace mucho tiempo, es como que, ay, ¿te acuerdas? O me acuerdo mucho de algo que me dijiste. Y la otra persona es como, ¿qué? Yo ni siquiera me acuerdo de haberte dicho esto, de que hubiéramos hablado de este tema. Y la otra persona tuvo un impacto pues con esto que se habló, ¿cierto? Que se dijo, que se hizo, que lo que sea, ¿cierto? O sea, todo el tiempo estamos creando un impacto y eso, o sea, es algo que realmente sí falta como esa conciencia de, a ver, yo qué estoy haciendo con mis palabras, con mis actos, con mis decisiones, como lo acabaste de mencionar, creo que esa es una palabra muy bonita que tiene que ver mucho tiene que ver muchísimo con la usabilidad como tal, con el diseño y sí, y con cómo, digamos, vivimos la vida empresarial a diario, que realmente esos, o sea, los sistemas no es nada diferente a un conjunto de esas decisiones y de esa, digamos, interconexión de personas, de acciones, hechos, bueno, entonces me parece muy interesante. Sí, nosotros justo sí decimos que no tienes que ser diseñador o haber estudiado diseño para pensar como uno, porque justo, o sea, al final todos estamos pensando en términos de decisiones como nosotros, pero no siempre somos conscientes. Y lo bonito de esto es que las herramientas le sirven a todos. Eso es nuestra misión, de democratizarlas para que les lleguen a más gente. En mi experiencia, justamente creo que una clave importante de hacer las cosas usables, los norteamericanos tienen esta frase, ¿no? De knowledge is power, ¿no? El conocimiento es poder, ¿no? Y en mi experiencia, o sea, mientras más información tiene la gente, mejores decisiones puede tomar, ¿no? O sea, una gran razón por la cual, por ejemplo, diseño no es tan usable es porque diseño para la gente que es ajena a la práctica es una caja negra, ¿no? Es cómo estas personas llegan a estas conclusiones, cómo es que, o sea, mueven algunos cuadritos ahí y me entregan una pantalla hecha.
Finalmente, lo único que puede hacer, como al cerebro no le gusta la falta de conocimiento, pues lo único que puede hacer la gente es formarse conjeturas, ¿no? O sea, decir como, pues, a lo mejor copian, a lo mejor o sea, durante mucho tiempo trabajé en publicidad y nunca faltaba el cliente así de, ay, pues echan un churrito, se echan un porrito y ahí, o sea, es como, güey, no te tienes que drogar para ser creativo, ¿no? Es un proceso que se puede trabajar, ¿no? Pero obviamente para gente que no viene en las disciplinas creativas, pues para ellos es cómo le hace la gente para ser creativo, pues quién sabe, ¿no? Entonces, algo que a mí me sirve mucho es transparentar el proceso. O sea, por ejemplo, cuando tengo que trabajar un proceso de investigación con un equipo que jamás ha hecho investigación, para mí es muy sencillo hacer un workshop con ellos y decirles, oigan, voy a necesitar 1 hora de su tiempo, pero, o sea, necesito esta información por parte de ustedes, ¿no? Y entonces me siento con ellos y les digo, a ver, según ustedes, ¿quién es el usuario con el que vamos a hablar? O sea, descríbanmelo, porque tienen 1 año trabajando en este proyecto, ustedes díganme quién es la persona que ustedes están imaginando que va a ser el usuario de este producto. No, pues es una persona de tal edad, de tal experiencia, y entonces sin querer te están dando una user persona, o sea, su proto persona, o sea, lo que ellos imaginan, el usuario que se imaginan que es para ellos, ¿no? Y les digo, ok, ahora imagínate que si tuvieras esta persona sentada enfrente de ti, ¿qué te gustaría preguntarle? ¿Qué información sacarías de él? ¿No? Y he tenido equipos que dicen, pues me gustaría preguntarle si utilizaría esta solución, ¿no? O sea, ni siquiera saben si lo que están haciendo sirve, pero, o sea, a partir de ahí tú puedes decir, ok, entonces mi investigación se tiene que centrar en evaluar la viabilidad de este producto, ¿no? O este equipo está tomando decisiones de productos sin tener realmente un conocimiento acerca de su usuario, pero transparentando ese proceso donde yo como investigador lo que voy a hacer es definir un público al que le voy a hablar, definir las preguntas que voy a hacer el análisis de esas preguntas para traerles información. O sea, los vas encaminando en el proceso y como que de alguna manera pierde ese misticismo. O sea, es como, pues este güey lo único que va a hacer es ir a hablar con alguien, preguntarle si lo utilizaría y nos va a traer la respuesta, ¿no? Sí, le quita mucho misticismo y también cuando hablamos, por ejemplo, de pruebas, cuando hablamos de cómo tomamos algunas decisiones, cuando hablamos de usabilidad, si decimos usabilidad es eficiencia. O sea, para que algo sea más usable tiene que tomar menos tiempo en completarse. Así de fácil. Ahorita toma 1 minuto completar una tarea, tenemos que reducir ese tiempo a 45 segundos y eso va a hacer que sea más usable. Entonces eso ayuda a quitarle mucho misticismo, ayuda a decir como no es que más usable, depende, pues quién sabe, de algunas propiedades mágicas que venga el hada mágica de la usabilidad y diga que es más usable, ¿no? Entonces, lo difícil es que la gente esté abierta a recibir más información, ¿no? Porque muchas veces es como un tema de, wow, yo ya estoy muy saturado de cosas que tengo que saber, pero últimamente somos humanos y todos tenemos como este componente curioso en donde si le mostramos a la gente el valor de lo que nosotros hacemos, eso los abre un poquito más a tratar de entenderlo. Y curiosamente, esa es también una manera de hacer también más accesible y más usable nuestro trabajo, ¿no? Cuando lo abrimos y lo transparentamos y le decimos, no tiene ninguna receta secreta. Design Thinking son 5 pasos. Si sigues estos 5 pasos, vas a crear una solución como si fueras diseñador, aunque no seas uno. Listo, ¿no? Entonces, creo que también a veces falta mucho por parte de los diseñadores ese componente de empatía como para decir, pues obviamente ellos no conocen el proceso como lo conozco yo, o incluso yo mismo no puedo estructurar este modelo de trabajo como un proceso y tal vez es necesario ir un poco más paso a paso, dar un pequeño paso hacia atrás y acompañar y respetar la inteligencia de este equipo, ¿no? Y decir que no es que no quieran trabajar conmigo porque sean idiotas, que no quieren trabajar conmigo porque no entienden qué es lo que hago y no entienden cuál es el valor que yo les voy a aportar, cómo puedo hacer para suscribirlos y que vean el valor de lo que estoy haciendo. Entonces, pues bueno, eso es, por ejemplo, algo que a nosotros nos funciona muy bien, ¿no? Ese tema de dar información. ¿Sabes? Un ejercicio que hice hace no mucho con algunos diseñadores, que era definir tanto diseño de servicios como UX con una metáfora. Y salieron cosas re locas, y creo que una de las que más me gustó fue que era como hacer como el matrimonio perfecto para la novia de Godzilla. Yo me quedé como, ¿what? Como que para la novia de Godzilla. O sea, imagínate la novia de Godzilla, imagínate como esa típica novia histérica, o sea, y que te va a sacar las uñas. Y claro, ahora le tienes que diseñar como la cosa perfecta sin que ya, ¿no? Sin que acabes tú en pedacitos, por así decirlo. O sea, en ese momento, o sea, como el momento en que alguien toma el rol como que, o sea, lo que tiene el rol de diseñador un poco es también estar un poco a la defensiva, digamos, en ese caso. O sea, es como, o sea, ¿cómo hago que tú no quieras matarme en medio del proceso? ¿Cierto?
porque realmente es la frustración que siente lo mismo, o sea, el impacto de la persona que está al otro lado, de quien está usando, lo que se siente es justamente eso, es justamente frustración, es esas ganas de, uy, ¿quién hizo esto? ¿Quién se le ocurrió hacer esa página? ¿Quién eso? Entonces eso, o sea, como que eso, diseñar un servicio, una experiencia, era como buscar, digamos, esa supervivencia de cómo hacer algo para que otra persona no quiera matarme en el proceso. Entonces No, me pareció como algo y llevado al chistoso. extremo, o sea, están presentes estos dos casos de fallas de usabilidad graves. O sea, primero, hace algunos años estuvo este tema en donde a Hawái accidentalmente lanzaron un mensaje de que los estaba atacando un misil. Me acuerdo que fue durante la presidencia de Trump, justamente que había como muchas tensiones ahí con Corea del Norte. Pero en el sistema de alerta de Hawái, accidentalmente todos los residentes de la isla recibieron un mensaje de busca protección, alerta de misil, ¿no? Y toda la isla entró en pánico. Y es que iban a hacer una prueba y se equivocaron, apretaron el botón de mensaje real en vez de apretar el botón de prueba. O sea, y eso es una falla de usabilidad real que está documentada, ¿no? Así de cómo un botón mal diseñado puso en pánico toda la isla, ¿no? Y está este otro incidente de Citibank en donde accidentalmente hicieron una transferencia de 400 mil millones de dólares en vez de 4 mil millones de dólares, algo así, ¿no? O sea, donde hubo un error también catastrófico en donde la interfaz estaba mal identificando los separadores de o creo que tenía que ver con el tipo de moneda, cómo estabas haciendo el intercambio de moneda, pero también fue un error que le costó al banco, ya sabes, cientos de millones de dólares en un error de usabilidad. Entonces, o sea, sí, obviamente en el modelo más cotidiano es pensar, bueno, el usuario se va a frustrar y se va a enojar y nos va a mentar la madre, ¿no? Pero, o sea, fallas de usabilidad pueden tener errores críticos, o sea, pueden tener errores donde pueden costar a las empresas millones de dólares. Y si estamos hablando de cosas de salud, si estamos hablando de cosas que tengan que ver como con cosas que salvan la vida de la gente, la usabilidad tiene consecuencias muchísimo más graves que simplemente un usuario frustrado. Entonces, es así de importante y creo que no hay suficientes diseñadores como tomando ese atributo como suficientemente en serio, ¿no? Como decir, puedo estar diseñando a lo mejor un sistema financiero y a lo mejor la gente puede perder dinero por esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos que sea una propiedad más importante para la gente, ¿no? Sí, a mí justo ahí me gustaría escuchar a Angélica porque ella ha hecho cosas con el sistema de justicia y en especial como hacer mucho más fácil ese acceso a la justicia en las personas. Porque es lo que tú estás diciendo, al final la usabilidad puede ser solo frustración, pero puede llegar a otros niveles mucho más graves. Entonces, no sé si nos cuentas un poco de eso. Sí, claro. Bueno, como les contaba, yo también soy abogada, entonces trabajo mezclando las dos disciplinas y en Aptica creamos una línea metodológica que se llama Legal Service Design, donde diseñamos experiencias legales. Y si volviéramos al concepto de quién diseña ahí, pues los abogados diseñan, toman decisiones de diseño. Entonces, ¿cómo escribo este documento? ¿Qué dice este documento? ¿Cómo es este proceso? ¿Con quién me relaciono en ese proceso? ¿De qué habla este concepto? ¿Por qué canal lo envío? Nuevamente, no son decisiones conscientes, no están pensando que alguien lo va a leer, simplemente están buscando cumplir su objetivo y su rol principal, que es prever el riesgo de una organización, de la interacción entre dos personas. Entonces, ese es su objetivo. Ahora, que mientras toman decisiones de creación de puntos de contacto legales, como los llamo yo, y mientras hacen ese proceso, tienen al frente a quién va a leer esto, cuándo lo va a consumir, para qué lo va a consumir, para qué le sirve. Entonces, yendo a ejemplos tan puntuales como la compra de una casa, que son proyectos en los que hemos trabajado en el sector inmobiliario, yo les quisiera preguntar, a menos que nos dediquemos al mundo de los bienes raíces, ¿cuántas casas compramos en nuestra vida? O sea, es una decisión muy importante, ¿no? Que implica mucho peso financiero, que implica mucho estrés, porque de pronto vas a terminar atado o atada a una entidad por mucho tiempo. En fin, es una decisión muy importante. Y un documento que dice determinadas cosas puede definir si entendiste realmente el reto al que estás a punto de enfrentar, por decirlo así, o no. Y ahí es donde aparece la potencia de también diseñar esos puntos de contacto legales y sobre todo diseñar el mindset de los y las abogadas que están detrás de la construcción de los mismos.
Entonces, por eso al final no es solamente hacer el diseño del contrato, hacer el diseño del concepto, sino es entender el sistema que acompaña este documento. Y digamos, en la compra de una casa, pues no solamente es la firma del documento, sino que tienes que notariarlo y tienen que pasar muchas cosas alrededor de esto para que finalmente pues sea legal y sea tu casa, ¿cierto? Entonces, en ese proceso lo que hemos hecho es, primero, diagnosticar cómo es ese proceso, cómo es ese paso a paso, qué puntos de contacto están presentes, cuáles no, y cuáles faltan y cuáles existen y están muy mal construidos. Y para eso nosotros creamos herramientas. Entonces, Aptica, nosotros nos llaman como unos nerds cool, porque de verdad nuestro trabajo es estar estudiando todo el tiempo y estar creando metodología. Pero como trabajamos en el mundo de diseño, experiencia, de servicio, pues trabajar con nosotros es rico, ¿sí? Pero nosotros siempre tenemos un soporte metodológico, creamos nuestras propias herramientas y para diagnosticar puntualmente documentos legales creamos una herramienta muy sencilla que se llama Entre Líneas, donde le pedimos a las personas que lean el documento o el concepto o que vean el proceso y que subrayen todo lo que no entienden de rojo, que subrayen todo lo que les sobra de amarillo y todo lo que les conecte, les genera valor de verde. Y en estos procesos han aparecido cosas súper interesantes. Uno diría, no, pues la gente del común, analfabeta legalmente, porque no estudiaron derecho como nosotros, que sí dominamos el concepto jurídico, pues obviamente subrayaron eso de rojo, pero yo, abogado, mejor dicho, que vengo con la sabiduría jurídica absoluta, no. Pues quiero contarles que todos los documentos que han pasado por estos procesos han sido subrayados de rojo, incluso de los abogados que trabajan dentro de las compañías con las cuales hacemos los proyectos. ¿Qué esperanza nos deja esto? Porque al final, si los y las abogadas que son las que crean los documentos tampoco están 100% seguros de que esa cláusula sea, le ponen un poco de amarillo, porque esto lo pongo por si acasito, pero pues podría no estar en el documento, que serían como los elementos accesorios de la conversación. Pues un documento que debería ser de 2 hojas pasa a ser de 50, porque qué tal sí, y de pronto, y Juanito vino un día y puso esta cláusula y algún cliente me lo pidió y al final no estoy pensando en la usabilidad de quién va a consumir este contenido, sino simplemente estoy dejando que ese documento se vaya poniendo gordito y feito para que al final cada persona que venga a interactúe conmigo la pase cada vez peor, porque cada año hay más cláusulas y más cosas metidas ahí. Entonces, claro, y después firme acá. Exacto. Entonces lo que estoy creando y conectando un poco con lo que decía Adrián es cómo hacer más difícil esta experiencia. Y si quitamos el componente experiencial y metemos componentes de negocio, ¿qué tanto afecta la venta de un inmueble? Pues un montón, porque la gente no entiende qué está haciendo y no solamente les estoy hablando de un inmueble, o sea, piensen la cantidad de productos y servicios que requieren una firma o la aceptación de unos términos y condiciones. Si alguien realmente se quisiera sentar a ver qué pasa ahí, muchas ventas se cierran y tengo muchos casos de eso, donde el promedio de firma de un documento era de 3 meses y estamos hablando de negocios de $1 millón. Entonces era $1 millón parqueado en una cuenta bancaria porque Pedrito abogado y Juanita abogada no se ponían de acuerdo frente a si sí va o no va. Entonces es plata para lado y lado, porque yo la tengo ahí parqueada y yo como banco, pues qué rico ya tenerla conmigo para ponerla a producir. Entonces, lo que hacemos nosotros es intervenir estos documentos, co-crearlos. Pasa mucho que el componente sistémico aparece allí. Entonces, ¿quiénes son los que tienen contacto con estos documentos? ¿Son los abogados? Al final no, aparecen otras áreas de la compañía. Entonces aparece, por ejemplo, el área comercial. El área comercial va y le dice, bueno, señorita Laura, le tengo este producto financiero divino o este seguro, bueno, en fin, en todas las industrias que hemos hecho cosas. Y aquí está el contrato para que usted me acepte, aquí está la póliza, y Laura de pronto un poco más juiciosa que el promedio dice, ¿qué dice ahí? No, explícame, Angélica, tu comercial, ¿qué significa esto? Y ahí vienen que encontramos que el área comercial o no lee los contratos que pone a firmar la gente, o cuando los lee no entiende ni papa. Entonces empieza a haber una disonancia entre los puntos de contacto, porque todo lo que es comercial, como mi discurso comercial, la presentación comercial, el brochure comercial, la prueba de producto, vamos, naveguemos en la página para que veas lo fácil que es hacer una transacción. Divino. Y ahora el contrato es un punto de contacto horrible que nadie entiende, que si le pongo en la esquina Nestlé, Samsung, Bancolombia, Itaú, todos se ven iguales. Entonces ahí también hay un tema de estoy perdiendo una oportunidad de marca. Claro. Y además de eso, se me convierte en un obstáculo de cumplir mi objetivo, que es comprar la casa, adquirir el seguro, pedir la cita médica. Entonces, en ese proceso, ¿qué hacemos? Co-creamos ese punto de contacto con todos estos actores que no necesariamente son abogados, yo los llamo puntos de contacto legales indirectos, porque asumen roles jurídicos sin tener conocimiento jurídico. Pero al final yo les voy a contar un secreto, y es, todo se puede escribir
palabras de humano básico. Ujú. Y la ley de pronto sí nos pide como unos lineamientos mínimos, yo los puedo cumplir, pero ¿saben qué nos dice la ley? ¿Cómo? Y ese es el poder que tiene el diseño. El diseño me da las formas, me da el momento, me da el canal. Y hemos empezado a cuestionarnos, ¿será que el contrato tiene que ser escrito? ¿Qué tal si es un podcast? ¿Qué tal si es un audio? Y que la gente más bien se goce oyéndose ese audio. No, pero es que la firma, no, qué pena. Cuando yo estudié Derecho y Derecho Privado, decían, un contrato puede ir hasta en una servilleta. Uy, eso me acuerdo. La autonomía de la voluntad se puede decir de manera directa, miren, hablé jurídicamente, pero la manifestación de que yo sí quiero algo, lo puedo decir diciendo sí acepto. Ujú. ¿Mm? Entonces, hay algunos tipos de relaciones legales que sí requieren como cierta solemnidad, pero yo también puedo Ujú. diseñar esa solemnidad. Puedo diseñar la solemnidad de ir a la notaría y entonces cómo es todo el proceso. Y me explican, mira, lo que vamos a hacer ahora es que la notaria o el notario va a decir que precisamente esta sí es tu firma. En caso de que pase algo, nosotros damos la fe y el respaldo de que esta sí eres tú. Díganme qué notario o qué notaria le explica esto a la humanidad. Nadie. Porque toda la vida ha sido así y siento que es una industria o un área de conocimiento de servicio que había estado sin explorarse y ahí pues mis dos cerebros hicieron match y en realidad yo llegué ahí porque muchos de los problemas de los servicios por los cuales yo era contratada, pensiones, educación, tenían problemas en el punto de contacto legal y por eso pues Ujú. creamos toda esa línea y todo ese proceso para mejorar la experiencia y que la gente de verdad diga, uy, qué rico me va a dar el contrato. Porque díganme, hoy en día nadie dice, uy, qué rico me llegó el contrato. La gente es como, bueno, hagamos. Y pues al final es esta frase de que todo se puede diseñar hasta un punto de contacto legal. Sí, a mí me gusta mucho lo que mencionas de la co-creación, porque creo que ahí es donde está la clave. Al final, yo como diseñador o como el que está así tomando decisiones, no tengo que tomarlas solo. Justo puedo hacer match con mucha gente que piense diferente, eh, idealmente con alguien que se parezca mucho a los usuarios, si no es el usuario mismo, y hacérselo a medida. O sea, como que al final las necesidades están ahí, no en lo que yo creo. Y es en ese proceso de co-creación es donde uno más aprende. También por eso es que me gusta mucho este trabajo, porque uno nunca se cansa de aprender cosas. Uno dice, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que María no sé qué hacía esto y no sabía. O sea, como en ese proceso de descubrimiento está esa constante curiosidad que mencionabas tú, Adriana, al principio. Y uno nunca se aburre. Si uno está muy atento, al final lo que terminas haciendo es que fue por eso que nos pasó lo de la cocina, lo ves en todas partes. O sea, ya no te puedes quitar esas gafas de, es que está en todo lado, está en todas las interacciones, está en todas las cosas. Yo, una de las cosas que les mencionaba a mis estudiantes, yo también enseñé muchos años ingeniería industrial, específicamente en términos de organizaciones, y les decía, paren un momento y piensen que todas las cosas que están en este momento en contacto con ustedes, o sea, bien sea esta pantalla, bien sea si están escribiendo una libreta, si están en un edificio, si están, cómo llegaron hasta aquí, todo eso lo diseñó alguien. Y puede ser un ingeniero, pero puede que no sea un ingeniero. Al final, todo nuestro alrededor está hecho por alguien. Entonces, qué bonito sería que ese alguien pensó en ustedes. Y lo mismo que ustedes conecten con otras personas en lo que van a hacer. Pero como que no somos siempre conscientes de eso, como que para nosotros las cosas son cosas y ya, y al final es un no, espérate, o sea, una cosa tan simple como una pluma, esto lo diseñó alguien y lo diseñó pensando en ti o no, y por eso a veces te funciona y a veces no. Y bonito eso como de la co-creación, que podamos establecer una conversación con eso, ¿no? Que no sea solo como un instituto hablando y haciendo diseño supuestamente y después los mandas al mundo, sino, oye, no, al final esto es una conversación y entre mejor sea ese diálogo, esa comunicación, pues mejor va a ser el producto. No Sí, sé. hace unos años tuve oportunidad de escuchar a Alan Cooper aquí en una plática en el ITAM y justamente él estaba hablando de un caso donde él estaba haciéndole una presentación a United Airlines y ahí fue donde él me introdujo al concepto del pensamiento rápido y el pensamiento lento, esta parte de Daniel Kahneman, ¿no? Y los sistema 1 y el sistema 2. Y justamente él decía, lo que pasa es que para nosotros siempre estamos operando en sistema 1, ¿no? O sea, siempre para todos es intuitivo, para todos es lógico. Sí, sí,
nosotros le preguntamos al diseñador de esa pluma, o sea, si estaba pensando en el diseñador va a decir, bueno, quien lo haya hecho, porque, o sea, ponle que es el manufacturero, ¿no? O sea, pues es una pluma, ¿no? O sea, ¿qué pensamiento le tengo que poner? Y Alan Cooper justamente hablaba de lo importante que es como tratar de mover a la gente del sistema 1 al sistema 2. O sea, si hablamos con un desarrollador y le decimos, es que tienes que pensar en el usuario, como que todos dicen, sí, estoy pensando en el usuario, pues es un botón y es, o sea, como que suena muy obvio, como que suena muy lógico el decir, voy a hacerlo usable. Me burlo mucho del concepto de usabilidad porque cada vez que trabajo en un proyecto siempre dicen, el sistema tiene que ser más usable. Me muero por conocer el requerimiento, un levantamiento de requerimientos que diga, queremos hacer el sistema más difícil de usar, ¿no? O sea, obviamente nadie quiere hacer un sistema intencionalmente confuso. Ahorita que nos contaba Angélica el tema de los... No es que nadie quiera intencionalmente hacer algo que nadie puede leer. O sea, los humanos no somos tontos. O sea, el problema es que justamente, o sea, nos dejamos ir. O sea, es como en automático. Es como, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues así. Oye, pero nadie lo entiende. O sea, pensar de una manera lógica y racional y detenernos a decir, oye, ¿cómo hacemos que esto sea más fácil de usar? Es algo que es o sea, es algo que requiere una intencionalidad, que requiere un esfuerzo y en el fondo realmente requiere ir en contra de nuestra naturaleza, de tratar de ir con lo que nosotros creemos que es intuitivo. Entonces ¿cómo le hacemos justamente para hacer que sea más fácil detenerse y decir, oye, esto no está pensado en el usuario? Y no es que esté mal, no es que tú como persona que diseñó esto eres un tonto o eres un incompetente, simplemente no seguiste el proceso. Hay una manera en la que esto se puede hacer mejor y puede ser más usable y puede ser más intuitivo, ¿no? Y están las herramientas ahí y están ahí para que las utilices y te pueda acompañar un diseñador para que las implementes o las puedes aplicar tú. Pero, o sea, creo que usabilidad es un concepto que ahorita está completamente en el cajón, ¿no? Olvidado, estamos hablando de sistemas de diseño, inteligencia artificial y cosas generativas y es como, pero la usabilidad ¿en dónde está? O sea, estamos realmente rodeados de productos y experiencias que no están siendo usables o intuitivas. O sea, tenemos una nueva generación. Ahorita está el chiste de que la generación Z tampoco sabe usar dispositivos electrónicos, ¿no? O sea, de que ya todo es tan complejo y es tan difícil que pues ellos tampoco lo entienden, ¿no? Entonces es como tenemos que revertir esa tendencia y creo que eso comienza con la gente que está diseñando esas experiencias y poniendo la usabilidad otra vez en el centro, ¿no? Y la usabilidad es un síntoma de la empatía. Entonces, pues ojalá esta conversación sirva para hacer un poco más de conciencia de la importancia de ese concepto. Sí, justo totalmente. Perfecto para la última pregunta que les tenemos, para no tomarnos más tiempo, pero es como, ¿qué ven ustedes en ese futuro de la usabilidad o qué les gustaría ver? O sea, ya Adrián nos dijo, como, que no se nos olvide, paso número 1. Pero no sé qué más cosas quisieran de pronto hacia este futuro. Yo siento que ahora pues es inminente lo que está pasando con los grupos, ¿cómo decirlo? Como multiespecie, y está trabajando el humano y está trabajando la tecnología también a favor nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que no existe en este momento un diseñador que no haya explorado de alguna manera la inteligencia artificial para poder operar, ¿sí? Y al final, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de ignorar que esto está pasando, sino hacerlo parte del método con los beneficios que esto representa y los retos también que esto representa. No solamente porque, qué eficiente es, voy a cobrar menos y voy a vender más, no, sino es como, de verdad, cómo va a ser mejor mi proceso de diseño hacer la incorporación de este tipo de herramientas. Hace unos meses estuve en la conferencia de Service Design Network, que es esta comunidad de diseño de servicios, y nada, pues fui como speaker, pero pues también tuve la oportunidad de ser asistente, ¿no? Entonces vi varias charlas y estaba una persona argentina que se llama Pablo, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires, no mentiras, la Universidad de San Andrés se llama. Y él trajo como toda una postura de cómo los equipos ahora tienen un nuevo integrante que se llama inteligencia artificial. Ya que se articule con la plataforma ChatGPT o Claude o lo que sea, eso ya es indiferente. Pero en realidad no podemos seguir ignorando que esto está pasando y entonces el tema es cómo voy a integrar este proceso dentro de mi cotidianidad de diseño, cómo voy a seguir curando la experiencia y garantizando que no porque lo hago así entonces va a salir bien,
sino que pues tengo que crear como unos ajustes razonables a mi protocolo de diseño, por decirlo así, para garantizar que no estoy poniendo en riesgo la experiencia del usuario porque estoy yendo muy rápido y tengo un super asistente que hace todo el trabajo por mí. Cómo diseño los prompts, dónde está la magia detrás de esto y cómo también tenemos que aprender nuevas capacidades para poder trabajar con estas herramientas, cuáles tengo, cuáles no tengo, siempre a favor del trabajo, o sea, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más divertido, cómo también sorprendernos con nuestras mismas capacidades. Entonces, pues creo que ahí no diría futuro, pero sí es como lo que debería estar pasando ya. Y lo que sí les puedo decir es que por ahí en unos 5 años, muchos roles van a estar como recaídos en este tipo de tecnologías, pero los roles previos o los nuevos que van a aparecer van a estar relacionados con la incorporación de esto, con la articulación de esto, con la optimización de esto. Entonces, pues siento que ese puede ser también un poco el futuro de cómo empleo, literal, cómo le doy un trabajo oficial, señor ChatGPT, bienvenido a Áptica, su correo es tal, así es como vamos a trabajar, bienvenidos, estas son las reglas, la cultura de Áptica es así, en Áptica no hablamos así, que tú también puedes entrenarla de esa manera, ¿no? El onboarding de AI. De hecho, que sí, el onboarding oficial de ChatGPT, y de hecho en la cocina lo tenemos, se llama Gepetto. Es nuestro, sí, asistente oficial. Exacto. Genial. Bueno, y ya para cerrar, entonces, Adrián, ¿tú quieres completar con algo más? Pues, o sea, digo, más allá de mis buenos deseos de que la usabilidad se vuelva algo más importante en la discusión, o sea, yo sí espero que las herramientas generativas ayuden a, pues, a hacerlo un poco, como les decía, un poco más intuitivo, ¿no? O sea, que de alguna manera quite como esa capa de es que es muy difícil pensar en otro usuario y que de alguna manera como que las herramientas nos ayuden a tenerlo ya un poco más integrado. Pero pues eso definitivamente va a depender de nosotros, de priorizarlo, o sea, de que independientemente que usemos estas herramientas o no, sea algo que tomemos en consideración. Entonces, pues nada, ojalá las herramientas nos ayuden a amplificar estos conceptos y pues un poco siempre estar regresando a estos básicos, ¿no? De que la usabilidad no es algo que se da por sentado, es algo en lo que específicamente se tiene que trabajar y es la clave para crear experiencias que pues nos afectan a todos. Entonces, pues ojalá. Pues muchas gracias a los dos. Sí, o sea, a mí interesante este conversatorio. Que nos quedamos cortos. Es como, ay, quisiera estar aquí más, 3 horas más, pero pues ya, también hay que respetar el tiempo de todos. Pero muchísimas gracias por venir. Estamos encantadas. La cocina queda abierta para ustedes cada vez que quieran a venir a cocinar algo. Bienvenidos. Muchas gracias. Estuvo muy padre. Perfecto, mil gracias por el tiempo y por la oportunidad, Adrián, un placer haberte conocido. Igualmente, Angélica, que tengan muy buen día. Bueno, Buen día, Chao. chao.